A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente. Desenmascarando la desinformación. Actualícese y entérese aquí en Fuera de Rodeos. En el día de hoy hablaremos sobre responsabilidad penal cadena perpetua, en donde entrevistaremos al señor Jairo Elber González Rodríguez, profesor especialista en Derecho Penal de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Neiva. Es de importancia, de forma introductoria, mencionar que la Corte Constitucional de Colombia, en sala plena, el 2 de septiembre del presente año, declaró inconstitucional la posibilidad de aplicar la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños y adolescentes, en una votación de 6 contra 3. La ley, conocida como Gilma Jiménez, fue sancionada el 6 de julio por el actual presidente Iván Duque, tras ser aprobada por el Congreso. Concomitante a lo anterior, la Corte encontró que el Congreso transgredió su poder de forma al incluir la pena de prisión perpetua revisable en el artículo 34 de la Constitución. Además de ello, considera que afectó un eje definitorio de la Carta como lo es el Estado social y democrático fundado en la dignidad humana. Es de total importancia traer a colación que la Corte se fijó su procedencia tras una demanda presentada por la Universidad de los Andes, cuyos argumentos fueron acogidos por la referente sala. Aunadamente, aquel escrito sostenía que la presente norma tenía vicios y vacíos de forma en el trámite que tuvo en el Congreso. Concomitantemente, consideraba que el proyecto no tuvo los suficientes debates ante la Comisión Primera y la plenaria del Senado de Colombia. Pues esto genera o se infiere razonablemente que se desconoció el principio de deliberación democrática. Finalmente, la sala dilucidó que además de que la pena mínima de 25 años es demasiado larga para el condenado, esto conlleva que en el proceso se viole la dignidad del ser humano al extirpar su autonomía como sujeto moral, adicionalmente de ocasionarle daños irreversibles respectivos a su salud física y mental. Conforme a lo anterior, oyentes, le damos la bienvenida al señor Jairo Elber González Rodríguez, magíster en Derecho Penal, Derechos Humanos y aspirante a doctor, quien participará en esta sesión de Citampujos del programa Radial Informativo Fuera de Rodeos. Doctor, bienvenido. Muy buenos días para ustedes. Bueno, doctor, yo creo que es importante ya comenzar con las incógnitas que tienen nuestros oyentes, con fines obviamente de aclarar cualquier tipo de controversias y sofismas, claro está. ¿Qué opina usted sobre la resocialización a la que se apegó la Corte para tumbar la cadena perpetua? Hay que entender que dentro de las funciones de la pena, en el artículo 4 del Código Penal, dice que la pena cumplirá las funciones de prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado. Y aquí tenemos que llamar la atención en varios temas. Cuando se habla de reinserción social, es la manera como el individuo, luego de pagar la sanción que le ha sido impuesta por parte de los jueces de la República, pues debe optar porque la sociedad misma lo recoja. Y al expedirse el acto legislativo, al promulgarse el acto legislativo 001 del 2020 y la ley 2098, ello no tenía garantía de ninguna especie. Tenemos que tener en cuenta que frente a los delitos que se estaban sancionando no había la menor posibilidad de reinserción social. La ley misma, 2098, cuando propone una especie de análisis a los 25 años de prisión del condenado, en el proyecto inicial estaba a los 35 años, en el proyecto de acto legislativo del año 2019 estaba a 35 años, pues ¿qué le queda a la persona que ha sido condenada? Ninguna posibilidad de reinserción. ¿Por qué? Porque eran tantas las trabas, porque la ley, a pesar de que no se ha expresado al respecto al mismo, pues se quedó sin el fundamento del acto legislativo 001, entonces pues no tiene aplicación alguna. Entonces, tener que revisarlo, y esa revisión dependía de agentes externos como el IMPEC, Medicina Legal, etcétera, un comité especial, pues no tenía ningún tipo de garantía de que hubiese resocialización, más aún cuando al interior de los centros penitenciarios y carcelarios no existe una política real de educación frente al condenado.
No la existe de ninguna manera, claro, hay sitios o lugares de trabajo, pero frente a este tipo de conductas delictivas, siempre al interior de las cárceles va a haber un señalamiento por parte, una estigmatización de quienes cometen este tipo de conductas, además que este tipo de políticas del legislador y del ejecutivo, pues lo que hacen es, sí, colocar un poquitico el dedo en la llaga frente a este tipo de conductas delictivas, pero la sanción no, lo que iba a disminuir la cantidad de delitos sexuales en contra de menores no era de ninguna manera la cadena perpetua. Pero doctor, desde su espectro, poniendo de presente la vulneración del artículo 34 constitucional al haber aplicabilidad de la cadena perpetua, ¿cree usted que se vulneran más principios o artículos? Obvio, y es que no tiene que ver, todo estaba enfocado siempre al victimario, pero no se habló absolutamente nada. Y dentro del insumo de la exposición de motivos del acto legislativo 001 del 2019, que después en el proyecto de acto legislativo y después el acto mismo del 2020, y en la exposición de motivos de la ley 2098, ley Gilma Jiménez, pues hombre, resultan absurdos los postulados que hace el Ejecutivo. Y la mención de los menores es simplemente de una cifra. ¿Cuántos delitos sexuales se cometen en contra de niños, niñas y adolescentes? Y en virtud a que los niños se convirtieron en una cantidad de personas, no en seres humanos a los cuales hay que darles una garantía de protección, tanto el acto legislativo y ante todo, quiero llamar la atención de ustedes, de la ley 2098, pues crea una absoluta desprotección de los menores. Piénsese de la siguiente manera. Los delitos contra menores tienen un ámbito de prescripción altísimo, son imprescriptibles. Si así, con ese ámbito de prescripción que se tiene, la operatividad del Estado frente al sistema mismo como está elaborado, a veces se torna un tanto lento, por decirlo de alguna manera, pues imagínense con la cadena perpetua. ¿Qué podían esperar las víctimas? Es que el victimario mismo sí se hace referencial, pero frente a las menores víctimas no se decía absolutamente nada. Yo creo que la Corte en ese sentido, pues si bien, y yo soy un convencido de que las penas altas en absoluto contribuyen al beneficio o la disminución de delitos, pues hombre, no se dice nada, o pues tendremos que esperar la sentencia en su texto completo para poder echarle una ojeada completa y ahí sí hablar sobre esos derechos. Entonces, los derechos de las víctimas, cero, que son niños, niñas y adolescentes. Profundizando un poco, doctor, en las labores investigativas que se llevan a cabo pues, en este trámite como tal o en este proceso, y previendo las irregularidades del sistema de investigación, si podríamos decirlo así, ¿aquella medida es viable o no? No. Y vamos a aclarar varias cosas. Digamos que la Fiscalía General de la Nación y quienes adelantan la investigación criminal, que son los miembros de Policía Judicial, hacen su mejor esfuerzo, pero es tal la cantidad de delitos y de personas a las cuales se ven involucradas que el sistema mismo está hecho para que el victimario, en este caso frente al sistema, pues tenga la oportunidad durante muchísimo tiempo de poder, comillas, evadir la acción judicial. Porque son muy pocos los casos en los cuales estas personas se allanan a los cargos. El sistema está hecho de tal manera que allanarse a los cargos es obtener la misma pena. Entonces dicen, ¿qué sentido tiene ir a juicio que allanarme a los cargos? El sistema está hecho de tal manera que no permite el avance de las actuaciones judiciales. Claro, hay que dar una sanción justa, equitativa a los victimarios, pero las víctimas, en términos reales de materialización de sus derechos, no están obteniendo absolutamente esa justicia que debe ser pronta, rápida, eficaz, frente a los mecanismos de verdad, justicia y reparación, sobre todo el término de justicia. No está habiendo justicia. La justicia se ve en 5, 6, 7, 8 años. Y eso no tiene ningún sentido porque la ley está hecha de tal manera. La ley 2098 no permite ningún tipo de rebaja. No estoy diciendo que tengan que ser desproporcionadas, pero hombre, si hay sistemas que permiten justicia material para poder recabar en esos derechos de las víctimas que se sientan enaltecidas, pues bien, ahí tenemos un sistema. Ahora bien, y repito con las víctimas, que son los menores de edad, el sistema no tiene una garantía específica que frente a las víctimas diga, vea señores, niños, niñas y adolescentes víctimas, nosotros como Fiscalía General de la Nación y como Estado, la rama judicial, hacemos lo que de manera rápida, pronta y eficaz. No, porque el sistema está hecho para ser lento. ¿Lo hizo quién? El Estado. Entonces el Estado se rasga las vestiduras diciendo que
echándole la culpa a la fiscalía y a los jueces cuando el sistema creado por ellos mismos lo ha hecho anquilosado, lento. Y sí, hay garantías mayores para el implicado, un poco en ese sentido, comillas, garantías, comillas, en cuanto a la manera de hacer que el sistema se alargue y no haya una verdadera justicia material. Mencionaba usted hace un momento también en el error que recae la parte ejecutiva. Ahora bien, teniendo en cuenta eso, ¿cree usted que la cadena perpetua es sinónimo de populismo punitivo? Obvio, es que eso es una cuestión que de bulto se observa. Eso da votos, eso da muchísimos votos. En un texto del externado, en un artículo, consideraciones sobre la viabilidad de la prisión perpetua en Colombia, se hace una expresión de ese populismo punitivo, eso da votos. Mire, desde el año 2007 hacia acá se han presentado aproximadamente 14 proyectos de acto legislativo, todos encaminados a la prisión perpetua. ¿Y cuándo se presentan? En época de elecciones. Entonces, eso da votos y la gente, el común de la gente, y los que no conocen el entramado judicial, pues van a decir el Estado no sirve para nada porque nuestros políticos crean las normas y los jueces pues las tumban. Cuando si realmente hiciéramos educáramos a la sociedad realmente para poder entender que a quienes debemos proteger es a las víctimas, ese populismo se acabaría. Apliquemos lo que tenemos de manera real y efectiva, inyectémosle recursos al sistema para poder que las víctimas sean realmente las que salgan favorecidas. Doctor, con lo anteriormente mencionado y previendo la negatividad de aquella medida, ¿la cadena perpetua es una medida efectiva para precaver dichos delitos o rotundamente podríamos estar ante una controversia inexplicable? Sucede que no tiene sentido la prisión perpetua. Y aquí, en el comunicado de prensa, no se dice nada el comunicado de la Corte Constitucional no se dice nada respecto a esos derechos de los que siempre diré ser los menores. Y en fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Convención Interamericana de Derechos Humanos que dice que se proscriben todo tipo de penas y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Con lo que tenemos es suficiente si realmente aplicáramos el sistema de punición para tener cadena perpetua. ¿Ustedes creen que el señor Rafael Uribe Noguera, creo que se llama así, Rafael Uribe, sí, el que dio muerte a la niña en Bogotá, no vamos a mencionar su nombre, tiene 30 y algo de años, condenado a 57, sale de 92 años? ¿Eso no es una prisión perpetua? Ese es un mecanismo efectivo de que las leyes aplicadas en rigor sí tienen sentido. Aquí tenemos un caso en el Huila, donde espero, lo estoy adelantando, lo adelanté en la actividad investigativa yo, y está en 8 días, se dará la sentencia, y va a ser una sentencia altísima. Eso es una prisión perpetua. ¿Para qué más? Si tenemos normas realmente ejemplarizantes, que si las aplicamos, van a tener el rigor y van a enviar a la sociedad el mensaje que debe ser. Ese es el mensaje que deben enviar a aquellos que hacen populismo punitivo. Para efectos de concluir con esta entrevista y la participación del doctor Jairo Elber, es importante preguntar lo siguiente: ¿cuál cree usted que sería una medida proporcional y efectiva para tratar este tipo de acciones? Ahí lo acabo de mencionar, la pregunta anterior. Aplicar las normas, inyectar recursos económicos, fiscales, policía judicial, defensores, jueces que se dediquen, eso sí, exclusivamente a este tipo de delitos. Claro, la Fiscalía tiene un grupo especial, pero los jueces de conocimiento, pues ellos conocen de todos los delitos. Debería haber un sistema de jueces que, si es que se trata de hacer populismo, pues entonces creemos una jurisdicción especial para menores, para víctimas menores en delitos sexuales, y que sean ellos los que avancen en el sistema. Eso sí sería una garantía, tanto para el victimario como para la víctima. Además, otra cosa, el victimario tiene esos derechos. Beccaria y Benham, al momento de decir la eficacia de las sanciones penales, establecen que la eficacia sea dentro del sistema para enviar un mejor mensaje a la sociedad. Entonces, ese mensaje está dado ¿en qué? En que haya una condena efectiva, pero con respeto a derechos y garantías fundamentales. Lo que hizo el Ejecutivo y el Legislativo es: los niños tienen su dignidad y es válida y hay que respetarla, y eso está bien. Pero los demás, los victimarios, son enemigos absolutos del Estado y no tienen derecho a esa dignidad. ¿De dónde acá? La misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, vuelvo y repito,
en casos diversos, que pues tendríamos que nos demoraríamos un tanto, dice que la prisión perpetua no tiene ningún sentido, absolutamente ningún sentido, y lo que hace es degradar el estado absoluto del ser humano. Eso es lo que consigue la prisión perpetua. Listo, doctor, pues para todos nuestros oyentes esperamos que las controversias, dudas o quizás sofismas pues se hayan corregido. Queremos darle las gracias, vuelvo y reitero, al doctor Jairo Elber, sin duda alguna una participación exclusiva. Recordarle a nuestros oyentes que estamos sintonizados en la onda digital UCC, en la emisora de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Neiva, en el programa radial informativo Fuera de Rodeos. Así que hasta la próxima y muchas gracias. Desenmascarando la desinformación. Actualícese y entérese aquí en Fuera de Rodeos. A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente.